Hola, estamos de nuevo acá en contabilidad avanzada. Estamos trabajando lo que es la inflación y el efecto que tiene la inflación en los estados financieros. Ustedes pudieron en la clase anterior, pudieron ver los diferentes conceptos de lo que era la inflación, la causa de la inflación, las causas internas y externas de la inflación. Estuvieron trabajando todo lo que conlleva los efectos de la inflación en la información financiera, en este caso en los estados financieros de una empresa, cómo se cuantifica la inflación, los antecedentes, las principales adecuaciones según los boletines que tiene que ver con la inflación, el método de restricción, método de ajuste, el método de actualización de costos específicos y el método de indización específica. También pudieron ver lo que es los dos entornos económicos, en lo que puede operar una entidad, en este caso el entorno inflacionario, el entorno no inflacionario, y luego lo derivado del anterior que puede trabajar dentro del ambiente inflacionario que tenemos, el método integral para nosotros poder reexpresar los estados financieros de una empresa. Recordemos que hay partida monetaria, partida no monetaria, ya que este viene siendo uno de los primeros pasos para nosotros poder trabajar en la represión de los estados financieros. Para seguir con este tema, vamos a ver un caso de represión, de cómo se hace la represión en los estados financieros. Vamos a buscarlo. En este caso tenemos un caso práctico, caso práctico de represión utilizando el método integral. Aquí vemos que a continuación se presenta un caso de represión de un balance general en un entorno inflacionario. Cuando hablamos de un entorno inflacionario, que tenemos una inflación alta. Entonces, en este caso, vemos que nos hacen un planteamiento donde la empresa Resplandor S.A. representa la siguiente información de un estado de situación financiera. Aquí está el estado de situación financiera, que son los activos a corto plazo, a largo plazo, el total de activos, los pasivos a corto plazo, a largo plazo y el capital contable. Nos dan una nota aclaratoria que explican considerar que la entidad se desenvuelve en un ambiente inflacionario, suponiendo que la inflación en el periodo de reexpresión ascendió a un 40% anual. Entonces ya nosotros tenemos los datos para nosotros poder trabajar y comenzar a trabajar los estados financieros inflacionarios. En este caso, el primer paso es clasificar todas las partidas del balance general o del estado de situación. O sea, tenemos las partidas monetarias, donde tenemos activo, pasivo, luego las partidas no monetarias del activo y las partidas no monetarias del pasivo, y el capital. Y el segundo paso es elaborar la tabla de reexpresión. Entonces, en este caso, luego que nosotros clasificamos las partidas, elaboramos la tabla de represión. La tabla de represión está compuesta por 5 columnas. Una primera columna que es los conceptos, ahí están las cuentas o los rubros clasificados en partidas monetarias y no monetarias. Ahí tenemos los activos monetarios, los pasivos monetarios y la posición monetaria de la empresa. Ahí está clasificado. Por eso el primer paso es aprender a clasificar las partidas monetarias y las partidas no monetarias. La segunda columna es la cifra base. ¿Qué es la cifra base? Si ustedes revisan el estado, tenemos todos los balances que tiene el estado general. Mírenlo ahí, 50.000, 100.000, toda la cifra base. Como está en un ambiente inflacionario, tenemos que los activos monetarios son 150.000, los pasivos monetarios 170.
Entonces 150 menos 170, tenemos 20.000, o sea, activo menos pasivo, me da 20.000 de posición monetaria. Entonces, esa es la primera columna, buscar las cifras base. Las cifras base para qué? Para nosotros poder trabajar el factor de represión, de reexpresión. Entonces, la tercera columna, que es la cifra de inflación, tenemos que si a los 50.000 le aplicamos el 40%, nos da 20.000. 50.000 más 20.000 nos da 70.000. Igual que 100.000 por el 40% nos da 40.000, más al momento de sumarlo nos da 140.000. Al sumar las dos partidas de activos monetarios nos va a dar 210.000. Ahí está ya el factor de reexpresión. Asimismo hacemos con las demás cuentas. 50.000 por el 20%, por el 40%, 20.000 por el 40% y 100.000 por el 40%. Lo sumamos y tenemos el total de la cifra. Y al restar los activos monetarios menos los pasivos monetarios, tenemos lo que es la posición monetaria de la empresa. En este caso vemos que está negativa en ese orden. Luego el efecto de la represión, que es la cuarta columna. Cuando hablamos del efecto, es que cuál es el efecto que tiene. Entonces vemos que el efectivo tiene un efecto de 20.000 pesos, las cuentas por cobrar un efecto de 40.000, los proveedores de 20.000, los acreedores diversos de 8.000 y los acreedores bancarios de 40.000, que es la diferencia o el porciento aplicado o el resultado de la cifra del balance de base menos el factor menos la cifra con la inflación, que nos va a dar el efecto de la reexpresión. 150.000 menos 210.000, 60.000, 170 menos 238, 68.000 y así sucesivamente. Entonces, si eso se hace en cada columna, tanto en las cuentas monetarias como en las cuentas no monetarias. Entonces luego tenemos la última columna, que es las cifras expresadas. Tenemos que 150.000, 170.000, 20.000, que son las que es la cifra base, con la norma internacional de financiera B10. Entonces nosotros representamos la cifra base de cada una de las cuentas. Luego que ya tenemos cada uno de estas cuentas, que por ejemplo tenemos pasivos no monetarios, activos no monetarios, capital social. Entonces, la comprobación de la posición monetaria que tenemos en cada uno de ellos, que nos tiene que dar igual al momento de nosotros establecer 518 menos 42.000 menos 448.000. Entonces nosotros con eso hacemos la comprobación que nos da 28.000. Recuerden que ambas partidas tienen que ser iguales en esa parte. Ya luego que nosotros hacemos el cuadro de la represión, entonces le elaboramos lo que son los registros contables. ¿Cuáles cuentas afectan para nosotros poder registrar los efectos y poder elaborar los estados financieros? Entonces, en ese orden, tomamos el efecto de la represión de activos no monetarios, que son 148.000. Buscamos, mírenlo aquí, 148.000. Tenemos, esas son las cuentas auxiliares, como le llamamos. Entonces, esos 148.000, con las cuentas auxiliares tenemos 20.000 más 8.000 más 80.000
más 40.000, que son los efectos por cuenta, por separada, como nosotros le llamamos cuentas auxiliares, que nos da 148. Luego tenemos el efecto de la reexpresión de los pasivos no monetarios, que son 12.000. Aquí lo tenemos y le damos a un crédito porque tenemos que aumentarlo. Igual que aquí a los activos un débito porque hay que aumentarlo. Y son cuentas, dependiendo del origen de la cuenta, tenemos que ir trabajando. Anticipo de cliente, que es la cuenta que está siendo afectada, 12.000. Entonces, luego tenemos los resultados por posición monetaria y el efecto de la reexpresión del capital contable, que es 128.000. El efecto aquí lo tenemos, esta partecita acá, el efecto de la posición contable. Entonces, le damos un crédito porque tenemos que aumentarlo. Y por último, el resultado de la posición monetaria, que es 8.000, que es la posición monetaria que hemos estado calculando. Y al final tenemos 148 y en el lado crédito 148.000. Es el asiento contable. Entonces, luego que nosotros elaboramos, registramos el asiento en el diario general y las cuentas que son afectadas. Dense cuenta que tenemos dos cuentas que ustedes no habían manejado antes: el efecto de la reexpresión de los activos no monetarios, efecto de reexpresión de pasivos no monetarios, y el REPOM, el efecto de reexpresión de capital contable, y el REPOM, o sea, el resultado por posición monetaria, que se llama el POMO. Entonces, esas cuentas ustedes no las manejaban y esas son las cuentas que utilizamos para nosotros poder ajustar los estados financieros por el método integral. Ya luego, por último, lo que hacemos es elaborar el estado ya reexpresado. Al 31 tenemos la cifra histórica, que son las cifras que cerró la empresa al 31 al 31. Si ustedes verifican acá, el estado acá son las mismas cifras, mírenlo ahí: 50.000, 100.000, 50.000. Entonces, luego el efecto de la reexpresión tuvo el inventario, los pagos anticipados, la propiedad de planta y equipo, los intangibles, tuvieron reexpresión. Y dentro de los pasivos, los anticipos de clientes, el capital social, que fueron la utilidad neta, que fueron el efecto de la reexpresión. Y luego las cifras reexpresadas se las sumamos: 50 más 20, o sea, 50, 100, 50 más 20, 70, 20 más 8, 28.000, 200 más 80, 280.000, 100.000 más 40, 140.000, y así sucesivamente. Entonces ahí nosotros elaboramos los estados financieros, le ponemos una nota aclaratoria. Para efectos de este ejercicio, la utilidad neta se considera que únicamente está integrada por el repomo generado con motivo de la reexpresión. Luego ustedes tienen otro estado que para hacer lo mismo, pero este estado tiene una pérdida por inflación. Aquí ustedes pueden ver los mismos pasos: clasificamos las cuentas, luego tomamos la base, la cifra base, luego la cifra de la inflación, el efecto de la reexpresión y la cifra desreexpresada. Luego el registro contable, lo que afecta, y como estábamos hablando de que tiene una pérdida, el factor monetario, la reexpresión monetaria, la utilidad, tiene una pérdida. Por lo tanto, ustedes ven que el resultado de la posición monetaria le estamos dando un débito. Y el activo no monetario, y así sucesivamente. Dependiendo de su origen, vamos a estar dando. Entonces, por último, el estado ya reexpresado. Ese es el trabajo que ustedes tienen, la tarea que ustedes tienen al momento de para ustedes elaborarla. Si ustedes la buscan, dicen tarea de inflación y reflexión. Cuando la descarguen y la verifiquen, se van a encontrar con los datos de una empresa. Vamos a ver si la podemos descargar rápidamente. Se
va a encontrar con unos datos de la tarea, donde, perdón, déjame ver, no, esta no es, perdón, de la teórica, es esta. Ok, aquí tenemos los estados financieros que aquí está el balance general, donde ustedes van a hacer por el método integral y van a trabajar primero a clasificar las cuentas y luego las cuentas monetarias y las no monetarias que se ven afectadas, y luego elaborar la tabla y luego elaborar los estados ya reexpresados en ese orden. Los estados de esa tarea deben enviarla en PDF. Aquí está con el estado financiero, balance general, realizar la reexpresión tomando en cuenta a considerar que la entidad se desenvuelve en un ambiente inflacionario, suponiendo que la inflación en el periodo de reexpresión ascendió a un 46.50% anual. Se pide calcular la reexpresión, presentar el balance general después de expresado hacia los registros contables. Yo le enseñé de esta manera ahora. Clasificar cuentas, elaborar la tabla, luego elaborar los registros y luego preparar el balance general. Después de hacer la reexpresión, después de haber terminado lo que es la reexpresión. Esa es la tarea que ustedes tienen para esta semana, deben de terminarla. Y con eso culminamos seguimos trabajando la parte que corresponde de los estados por ajuste por inflación, los estados financieros por ajuste por inflación. Así que les exhorto a que se pongan a trabajar y terminen lo que es su tarea. Bye bye.